Pau, que significa Biblia, ayuno y oración. Es una alegría contar con cada una de ustedes en esta noche. Esperamos que para la próxima vez cada una traiga una amiga. Y hoy estaremos compartiendo un tema de gran importancia para todas las que somos Ah, ya ves, madres, por eso fue tías, que te puse. abuelas, y vamos a poner esto aquí en new, abuelas, las que tienen un niño, que conocen un niño, y que este programa sea crianza con propósito, formando corazones para el futuro. Nos acompaña nuestra hermana Gabriela Barros, psicóloga cristiana y especialista en desarrollo infantil y acompañamiento familiar, quien ha preparado una enseñanza práctica. Es un regalo para cada una de ustedes y edificante para ayudarnos a criar con sabiduría y propósito, que es lo que realmente Dios desea y quiere para cada una de nosotras. Antes de comenzar, queremos informarle que esta reunión va a ser grabada, que otras hermanas que no pudieron conectarse esta noche puedan verla más adelante y ustedes se la puedan compartir. Para la próxima reunión que tendremos, nos gustaría que usted traiga una amiga y la presente en el grupo, y para orar por su amiga y para que su amiga independientemente no tenga hijos. Los martes tenemos oración y los viernes y los 3 primeros días del mes hacemos ayuno y oración. Y tenemos siempre una actividad o una noche de oración para todas. Siéntanse en confianza cuando ustedes deseen que oremos por ustedes, nos lo ponen en el grupo o nos mandan en privado tanto a Sobeida, a Ramona o a mi persona. Entonces, mi querida Gabriela, el tiempo es suyo. Ay, sí, no, no lograba apretar el... Hola, más, que Dios las bendiga, un gusto estar con ustedes. No sé si todas estuvieron la vez pasada, pero la que no me conoce, bueno, ya decía por ahí nuestra hermana, mi nombre es Gabriela Barros, soy psicóloga infantil y adultos también. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de los niños, de los adolescentes y también para generar algunas herramientas de cómo nosotras como madres o como tías, como hermanas, cualquiera que esté a cargo de algún pequeñito o pequeñita pueda tener herramientas necesarias eh, con base bíblica, con base en el Señor, obviamente, eh, y poder guiar en este camino que es tan relevante, poder guiar a un pequeñito, una pequeñita, y que también forme el Señor el corazón, ¿no? Así que les voy a compartir un PPT para acompañarnos en este día. Em, Como yo voy a compartir el PPT, no las voy a ver. Entonces, cualquier cosita me escriben o activan el micrófono y me hablan para yo poder saber que quieren intervenir, ¿ya? Les voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Ahí me dicen sí o no. Sí, mi Sí. amor. Ya, perfecto. Bueno, hoy día entonces vamos a hablar un poco del neurodesarrollo, que el neurodesarrollo es finalmente cómo se va desarrollando a medida que vamos creciendo nuestro cerebro, y eso tiene varias implicancias en nuestras emociones, en nuestra conducta, en la forma en que vemos el mundo. Y obviamente también aquí vamos a abordar la área que nos compete, que es la fe, la palabra, y cómo el Señor también nos invita a poder criar a nuestros hijos em, para que desde la comprensión del cerebro, como dice ahí, comprendiendo el cerebro en niños y adolescentes, para que construyamos vínculos saludables, vínculos en amor y en el amor perfecto de Dios. Así que a modo de introducción, bueno, no sé cuántas veces aquí ustedes, mamitas, han pensado, hemos pensado que nuestros hijos a veces no nos escuchan, o que incluso a veces nos pueden manipular, o que a veces se creen que se las saben todas, ¿no? Y hemos tenido de repente como complicaciones. La vez pasada muchas mamitas ahí contaban su experiencia, tenían dudas con sus hijos, porque a veces, claro, sus conductas como que nos generan preocupación. Pero aquí, bueno, desde bueno, como dice ahí, la psicología y la neurociencia,
nos va a mostrar que muchas de las conductas infantiles no necesariamente son rebeldías, sino que son parte de un desarrollo del cerebro que está en formación y que necesita ser acompañado y comprendido. Y como dice acá, comprender cómo Dios diseñó el cerebro del ser humano y de nuestros hijos, nos ayuda a poder entender cómo educarlos, cómo corregirlos y cómo acompañarlos. Es sí, muy relevante. Y así también podemos em, responder con amor, con sabiduría, también con firmeza, pero desde ese amor hermoso que nos enseña Dios primero como nuestro Padre, ¿no? Así que esto lo hablamos un poquito el viernes que nos juntamos. Sin embargo, lo voy a hacer, voy a volver a mencionarlo de manera simple, pero hablábamos que el cerebro del niño y el del adolescente obviamente se va formando y en una primera instancia existen obviamente etapas de desarrollo y del pensamiento. Ya como dice ahí, la primera infancia, que se considera de los 0 a los 6 años, va a predominar un pensamiento más simbólico, ¿ya? Que es más intuitivo, hay poco razonamiento, poco control de los impulsos, van a aprender a través de la experiencia, del juego, la repetición, la imitación, ¿ya? Todo lo que uno haga, de alguna manera lo van a ir imitando, pero a esa edad no hay mayor reflexión de la conducta, no hay, de hecho, científicamente el cerebro no está apto, al menos hasta los 5 años, para manipular. Cuando uno dice, no, mi niño de 2 o 3 años me está manipulando, cerebralmente no tienen la capacidad de hacerlo como de manera consciente. De alguna manera responden a conductas simplemente, como a respuestas de su cerebro, pero no tendrían esta capacidad de hacerlo de manera como voluntaria o a propósito, o maquinar algo, ya cuando uno dice, no, me manipuló porque lloró mucho hasta que consiguió eso. En sí no es manipulación, sino que es una conducta aprendida, que el niño supo que si hacía tal cosa, me daban tal cosa. Entonces esa es la idea que podamos ir aprendiendo todas en conjunto. Y obviamente la primera infancia del 0 a 6 años necesita ayuda para regular sus emociones. Sí o sí, nunca la van a regular solitos, incluso en la adolescencia. Ya siempre van a necesitar este acompañamiento. Em, Luego tenemos la niñez media, ya que es desde los 7 a los 11 años, y acá se empieza a desarrollar un pensamiento más concreto, ya, que esto habla como un poquito, lo concreto es como lo literal, ya, son niños que no van a entender mucho las metáforas o el sentido figurado. Em, es como que si yo les digo al niño que existe un unicornio que puede venir a la casa, probablemente lo va a creer así, ¿ya? Porque es fácil son más relacionados a la imaginación, a las ideas, ¿ya? Aunque aquí, como dice el PPT, va a comprender reglas y causas más complejas que obviamente en la primera infancia. Ya va a empezar a entender ciertas indicaciones mucho más, pero aquí todavía vamos a necesitar un poquito la guía para manejar nuestras emociones o las emociones de nuestros pequeñitos. Em, Acá todavía van a depender de la experiencia, ya pueden resolver problemas, pero no tan complejos, ya pueden reflexionar, sí, pero tampoco tienen mayor profundidad en sus reflexiones. Em, y eso todavía a esta edad le va a costar como entender lo más abstracto, como el pensamiento más abstracto, que es como procesar conceptos más como invisibles o hipotéticos, como por ejemplo, no sé, el futuro, el infinito. De hecho, les cuesta de repente entender cómo Dios, o se hacen estas preguntas, ¿cómo Dios? ¿Quién creó a Dios? Porque su cerebro no lo logra entender. O la vida eterna, ¿cómo es eterno? No logran entender todavía estos conceptos. Por eso es importante como acompañarles en el conocimiento, en el aprendizaje de Dios también y en todas las cosas. Y luego, bueno, tenemos la adolescencia, que como nos decía Ramona, creo que es de las etapas más difíciles del ser humano, porque también aquí nos empezamos a preparar un poco ya hacia la adultez.
necesitamos mayor autonomía, empezamos a pensar en otras cosas y acá, como les decía, se empieza a surgir este pensamiento abstracto, ya que se empiezan a entender conceptos como el amor, por ejemplo, como la democracia, cosas más complejas que un niño más pequeño no nos va a entender todavía. Ya, acá ya empiezan a identificar ciertos patrones ellos mismos, empiezan a entender relaciones mucho más complejas, empiezan igual a poder resolver mayores problemas. Sin embargo, aún hay inmadurez en ellos, ¿ya? Acá ya pueden entender ciertas metáforas, como les decía, como este lenguaje más en sentido figurado. em, y así, ya eso es como una breve resumen de cómo va funcionando el cerebro a medida que vamos creciendo. Desde un pensamiento muy básico, muy desde la experiencia, hasta ya lograr un razonamiento más lógico, con mayor comprensión y mayor análisis. Y obviamente ya después de los 18 años logramos entender mucho mejor las cosas y tener otras capacidades. Y esto también lo hablamos brevemente, pero acá ya les traigo como una imagen, que era lo que les quería mostrar, donde es el funcionamiento básico del cerebro. Obviamente el cerebro, si uno lo ve, tiene demasiadas partes, pero esto es lo más básico, ¿ya? Y que aquí podemos ver, yo les explicaba, el sistema reptiliano es el que ven abajito, que está en naranjo, que se llama cerebro de supervivencia, ya que nacemos con esta parte del cerebro ya lista, ya madurada, porque obviamente nos ayuda con cosas como la respiración, el ritmo cardíaco, las funciones vitales, ¿ya? Y nos alerta ante el peligro. Entonces, obviamente, desde que nacemos necesitamos tenerlo maduro porque nos ayuda con las cosas más vitales, como poder respirar y cosas así. Luego tenemos el sistema límbico, que ahí está la amígdala que hablamos ese día, ahí se encuentra posicionada y esta amígdala es la que se altera, la que se activa ante amenazas, ¿ya? Y obviamente en la infancia suelen utilizar más esta área cerebral para reaccionar que cualquier otra. Ya por eso es importante ir entendiendo cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido. Entonces, este cerebro emocional o esta amígdala, esta parte de la amígdala, em, no va a diferenciar mucho como de una amenaza real o no. Por ejemplo, para un niño pequeño, a lo mejor una amenaza puede ser que yo le quité su juguete favorito y eso puede haber provocado eh, una pataleta, puede haber provocado una mala conducta, quizás se frustró, golpeó, tiró todo, porque para él eso fue una amenaza muy grande, ¿ya? Y le activó su amígdala y no logró procesarlo. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre que después tenemos la corteza prefrontal que hablábamos ese día, que es la parte de adelante, que es la parte más pensante. Y como hablábamos, esa parte todavía está bastante inmadura. Entonces, si al niño, por ejemplo, le quitan el juguetito que tanto ama, se activa la amígdala, eh, la parte que es la corteza prefrontal en la adultez se encarga de regular esas emociones y que nosotras, obviamente, si alguien nos quita algo que nos gusta, a nosotras no nos vamos a descontrolar, ¿no? eh, Porque ya la tendríamos más madura. Sin embargo, en el niño, como no está madura la parte más pensante, la parte de reflexión, de planificar, la parte que regula el control de impulso, la parte que está relacionada a la empatía, a la toma de decisiones, que es muy relevante, como está inmadura, tienden a tener conductas mucho más explosivas y ahí es donde nosotros como mamás, en este caso, obviamente como padre en general, mamá, papá o la persona que esté de cuidadora, es donde es el rol principal de guiar esta emoción, de acompañar desde ese conocimiento. Entonces, como les decía, esta región del cerebro es como el director de la orquesta, de toda la orquesta. De alguna manera, si no está maduro el director de orquesta, ¿cómo podría sonar esa banda? Difícil, ¿no? Quizás no habría mucho control de las cosas. Y eso es lo que pasa. Entonces, como el director de orquesta en la infancia, hasta hablábamos, y no sé si recordaban, pero la corteza prefrontal madura recién a los 25 años. Entonces, es decir, desde que tenemos 0 años hasta los 25 años, en todo ese tiempo, la parte que se encarga de
toda la impulsividad, de la reflexión, de la planificación, incluso de la empatía, de la regulación emocional, está tan inmadura. Entonces, de alguna manera, el director de orquesta estaría en la infancia no tan preparado. Por eso necesitamos de un adulto que nos ayude. Hay un concepto que no sé si lo han escuchado, pero es como la corregulación emocional. Los niños necesitan corregularse. La corregulación significa que yo me acompaño de un otro para regular mis emociones porque solo no lo puedo hacer. Entonces, el que es el que tiene la labor de alguna manera de regular, de corregular, sería el adulto cuidador, ya sea papá, mamá, tía, abuelo, la persona adulta que se encarga de eso. Pero para eso, obviamente, nosotras como adultas, primeramente necesitamos aprender a regularnos nosotras. Y yo sé que a veces a nosotras nos cuesta em, regularnos o nos cuesta incluso a nosotras entender nuestras propias emociones. Entonces, más adelante igual vamos a ir a esa parte más como de nuestro rol y cómo hacerlo desde nuestro rol. Em, Entonces, como les decía, bueno, este es como el funcionamiento más básico del cerebro. Si hay alguna duda, alguien no entiende algo, me abre su microfonito nomás y me pregunta. Le hago una Entonces, pregunta antes de que te vaya al próximo. pregunta eso. Sí. ¿Qué es regularse? Que en qué caso sería la madre que se tiene que regular. ¿Y qué es la corregulación? Estoy pensando en las madres solteras, tienen que dejar a su hijo en la mano de un cuidador, familiar o quien sea. Ujú, ¿En qué momento el niño necesita como que lo ayuden a corregular? regularse. Ujú. ¿Cómo en qué momento los niños necesitarían esa ayuda? Pues, ¿en qué momento cómo te das cuenta que el niño necesita que lo ayuden a regularse? Y la situación es, por ejemplo, si yo cuidara a niños pequeños, Ah, ya, o mi hijo está en la mano de una persona que lo está cuidando y esa persona no tiene ni idea de eso. claro, Un poquito como que me recalque un poquito qué puedo hacer, que yo soy una madre soltera, cómo yo puedo manejarme, qué idea me da, porque el trabajo es duro, trabajar afuera, cuidar el niño, atender a claro. tantas cosas. ¿Qué puedo hacer? Mi hijo no está conmigo todo el día, mi hijo está en manos de otra persona que quizás sabe menos que yo lo que pasa en el niño internamente. Claro, claro, eso se vuelve un poco más complejo, ¿no? Pero finalmente la corregulación se utiliza cuando veo al niño desbordado en alguna emoción. Lo que le explicaba, por ejemplo, pasa que ya a la edad de 2 años comienzan esto de ¿Se entiende el concepto pataletas? ¿O es solo en Chile que le decimos así? Se entienden perfectamente. Mi nieta me la hace a cada rato. Ya, perfecto, ya. A la edad de los 2 años comienza como un nuevo entendimiento del cerebro con respecto a las relaciones y a las formas de de procesar las cosas. Entonces, a esa edad uno comienza, o cercano a los 2 años, pasa ahí todos los años, depende de cada niño, comienza este concepto ya de pataleta. Es como, quería esto y no me resultó, entonces, me desbordo. Ahí es donde se activa la amígdala, lo que yo les decía, cualquier situación se convierte en una amenaza. Entonces, la corregulación entra cuando el niño está desbordado, por ejemplo, ya está tirando todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que no debiésemos hacer? Sería como gritarles, porque obviamente eso va a alterar más su amígdala. Simplemente, incluso abandonarlo, simplemente dejarlo que llore eternamente, sino que la idea es presencia, la calma y el apoyo, como el permanecer en presencia firme, estar presente. Y ahí es donde entra como la regulación del adulto, porque yo también estaba en instancias donde mi hija hace pataleta y uno se pone nervioso porque también nuestro sistema nervioso se altera, también nuestra amígdala se altera em, cuando vemos esta situación. Pero la idea es que como adultas, una de las cosas que más ayuda a que se regule el sistema nervioso, porque aquí lo que pasa es que el sistema nervioso se desregula, ¿ya? Em, y lo que está comprobado científicamente que el respirar lento, por eso uno dice respira lento, o cuando dice cuenten hasta 10 y respiren, ya está avalado científicamente que la respiración, al oxigenarnos el cerebro, lo que hace es que nuestro sistema nervioso se ponga en calma. Entonces, consejos prácticos
intenten respirar lento y profundo cuando el niño empiece, porque la idea es que nosotras nos controlemos primero para poder estar para el otro, porque finalmente siempre el adulto siente y es muy válido sentirlo, pero de alguna manera es como que nos estuvieran haciendo un problema a nosotras y como que nosotras lo estuviéramos pasando mal. Pero lo que está ocurriendo es que el pequeñito, como no entiende de sus emociones, lo está pasando mucho peor emocionalmente porque no logra distinguir, no logra reflexionar y decir, ah, ya no era para tanto lo de mi juguete, sino que para él es el caos total. Entonces, eh, la corregulación de alguna manera es el proceso en el que el adulto logra tranquilizarse, logra guardar en calma, logra calmarse primero para poder acompañar lo que el otro está haciendo. ¿Ya? Sé que en la práctica es muy difícil, pero también ir aprendiendo esta herramienta nos va a ir ayudando, ¿ya? Y obviamente con la ayuda del Señor. Ujú. Soy una madre de una niña de 1 año y medio, 2 años. Y la niña me está haciendo pataletas porque quiere mi Ujú, celular. Y quiere ver unos juegos o algo que yo no quiero, yo no le quiero prestar el celular en ese momento. Entonces, por tanto, como me molesta mucho, yo estoy estresada, pues le doy el celular. ¿Eso sería lo ujú. más correcto o qué yo puedo hacer para yo educar a mi niño desde pequeño? Claro, acá es importante, estas experiencias son súper relevantes también para lo que va a continuar después de como hacia adelante de las pataletas, porque las pataletas siempre van a estar, como les digo, es parte del desarrollo, ya eso va a existir. Ahora, si yo le pongo un límite, por ejemplo, yo le digo, este no es momento de usar el celular, y el niño quiere el celular, y como yo no se lo voy a dar, va a ser pataleta. Nosotras no debemos como cruzar el límite si ya dijimos algo. Nuestro no tiene que ser no. O sea, fue no íbamos a entregar el celular y de alguna manera hay que dejar que llore. Y yo acompaño el momento. Yo respiro, yo acompaño porque le puse un límite y eso le va a enseñar. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras, y ella hablaba como de la firmeza, pero la firmeza tiene que estar en el carácter de Cristo. Mi firmeza no puede ser gritándole ni volviéndome agresiva ni violenta, sino que por el contrario, como que soy firme, pero en amor. Es como, hijo, ya te expliqué que el celular a esta hora no iba porque la mamá lo está ocupando. Y puede ser que llore, grite, patalee. Y de alguna manera uno tiene que armar esa coraza de decir, respiro y intento de calmarme hasta que el niño en algún momento va a cesar. Y eso es importante porque esas experiencias van a ser, em, nos va a ayudar o no ayudar dependiendo de lo que hagamos hacia el futuro. Porque si el niño, si le cedemos ante eso, ante una pataleta, ¿qué va a pasar? Es que ya va a saber que para la próxima ya sabe cuál es nuestro límite. Entonces, si yo obviamente no logro tolerar em, una pataleta porque es muy... uno libera mucho cortisol, como que es la hormona del estrés, ¿no? Como cuando hay pataletas, el grito, el llanto, todo eso a uno lo altera y uno lo pone muy mal. Lo he vivido en carne propia y de verdad que lo pone muy mal. Pero la idea es como poder contenernos, poder guardar calma, aprender e incluso, bueno, no sé si todas, bueno, quizás no todas, pero si alguien tiene, ya sea su esposo o alguien que se esté acompañando el proceso educativo, yo lo que he hecho y que me ha funcionado es que cuando yo siento que en verdad ya no puedo más, le doy como el pase a mi esposo. Es como, yo no puedo, estoy muy alterada, yo hija te amo, pero necesito mi espacio. Y yo me voy. Si es que no logro contener, yo me voy y le toca al otro. Ahora, ¿qué hacemos si estamos solas? Tal vez, claro, la idea no siempre, no es como dejarlo solo, la idea es como siempre acompañar y estar en presencia. Pero si en verdad yo siento que voy a gritar y me voy a desbordar, antes de eso a lo mejor es salir de la habitación y decirle, necesito mi espacio porque tu llanto me está estresando, pero te amo y te acompaño y estoy para ti, pero yo no puedo lidiar con esto ahora. Entonces necesito mi espacio y me voy a otro lado. Son como pequeñas técnicas que uno puede ir adoptando poco a poco. Pero según tu pregunta, en este caso, en este ejemplo, em, hay que tener firmeza y decir no. Porque claro, además que el celular, porque esto puede pasar con muchas cosas, quería no sé,
quería comerse otro bocado de algo, pero ya era suficiente y le dijimos que no, o quería que le compráramos algo de supermercado, pero ya fue suficiente y le dijimos que no. Em, con el celular pasa que finalmente, además, la pantalla nos libera hormonas que nos dan placer. Entonces, al niño calmarlo una pataleta con una pantalla es como entregarle una bomba de tiempo. ¿Se entiende? Eso. Sí. Tenemos otra pregunta, Gabriela. Si Ujú. mi nieta de 3 años tira sus juguetes y le digo que no lo haga y lo sigue haciendo y comienza a llorar, ¿qué puedo hacer para que se tranquilice? Ya, acá es importante, cuando nosotros, porque la idea aquí también es enseñar y aprendizaje. Si le ordenamos una, dos, tres veces que ordene las cosas y no lo quiere hacer, entonces se acaba el juego. Que, bueno, yo todas estas cosas que me estás preguntando las he visto dentro de la terapia, pero también me ha tocado como experiencia. Ya, no quiere, sigue tirando, no está entendiendo la orden que le estamos dando entonces. Como no estamos entendiendo el juego y tú no quieres obedecer, lamentablemente el juego se va a terminar ahora. Guardamos las cosas y claro, va a llorar y como les digo, aquí va a ser pataleta. Una vez más, presencia. Estamos, pero firmeza. Estamos con los juguetes, no vamos a jugar, tienes que calmar, llora, llora, llora y estoy para ti, pero no vamos a jugar porque yo te di una indicación y no la seguiste. Todo esto siempre tiene que ser con calma, en amor, entendiendo que el niño está aprendiendo y eso va a ser un aprendizaje. Va a llorar un rato, sí. A mí me ha tocado estar con mi hija llorando 30 minutos sin parar y es agobiante, pero también ahí es donde también como mujeres hijas de Dios nuestra oración. Yo a veces me he visto con mi hija llorando mal y yo así, Espíritu Santo, dame paz, ayúdame, ayúdame a controlarme, que ella se calme. Me he puesto a cantar y eso, yo he visto cómo Dios ha obrado también en esos momentos donde me ha dado a mí regularme primero y eso ha provocado que yo haya regulado a mi hija, porque cuando el niño ve que el adulto logra regularse, como les decía, ¿se acuerdan que hablábamos de las neuronas espejo? Ellos van a empezar a imitar la conducta. Si yo voy respirando, ellos lo van a ir haciendo. Tal vez se demore un poquito, tal vez niños van a llorar mucho más rato que otros. Eso va a depender también de situaciones y también de cómo ha sido la crianza hasta ahora. Obviamente, es distinto una niña de 2 años que quizás ya está iniciando recién su proceso de pataletas que un niño ya de 6 que quizás no sé si siempre tuvo las mejores herramientas de enseñanza, con eso va a ser un poquito más complejo, ¿ya? Pero todo se puede volver a lograr, a volver a empezar de alguna manera y cambiar ciertos aspectos. Pero en este caso, se guardan los juguetes con firmeza y se acompaña el llanto hasta que en algún momento se va a calmar. Pero la idea es no distraerlo de su emoción, sino que tiene que vivir su emoción hasta que pare. Yo acompaño con firmeza, pero con amor. Esa sería la forma más óptima de acompañar casos así. ¿Alguna otra pregunta o avanzamos? Avanzamos. Perfecto. Vamos a una parte muy importante también, que existen cambios emocionales y hormonales que también vienen como intervienen mucho en el proceso y la mente de un niño, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, en la niñez, de los 6 a los 11 años, como dice ahí, el cerebro del niño va a seguir madurando. ¿Ya? Y acá va a madurar específicamente las áreas de la atención, el aprendizaje, ¿ya? Y la regulación emocional. Aquí ya debiesen saber un poquito más sobre sus emociones, si es que obviamente se les educó de eso, ¿ya? Pero aquí empiezan a preocuparse por otras cosas, por ejemplo, por el rendimiento escolar, empiezan a compararse más, empiezan a darle más importancia a sus relaciones de amistad, como que empiezan a abrirse en un mundo social distinto, ¿ya? Entonces, como dice acá abajito, eso puede provocar que haya mayor sensibilidad a las críticas, es decir, aquí comienza como todos los temas de baja autoestima, ¿ya? De inseguridades, empiezan a verse con mayor frecuencia su frustración frente a errores y generalmente mucho asociado a su rendimiento académico.
Y también acá, como puse, necesidad de aprobación. Eso quiere decir como el ser aprobado por sus pares. Ya en el colegio, algunos tienden a hacer cosas para poder ser aprobado no sé, los más populares del colegio. ¿Ya? Y tienden a tener más inseguridades con sus capacidades. Em, entonces es bien complejo porque debido a estos cambios emocionales que van ocurriendo y todo relacionado al desarrollo de su cerebro, empiezan a tener nuevas perspectivas del mundo, empiezan a mirar otras cosas. También ya, bueno, más a la adolescencia también empiezan como a mirar este mundo más amoroso, a mirar que les empieza a gustar una niña, un niño. Entonces ya en la adolescencia, que es de los 12 a los 18 años, aquí ya existe, ya aquí podemos hablar de cambios hormonales importantes. Ahora, el estimado es de 12 a 18 años, pero hoy en día, debido a la alimentación, debido a los alimentos tan procesados que existen, debido a incluso a los cosméticos, las cosas, por ejemplo, los jabones, todas las cosas, en realidad las toallas húmedas, todas las cosas que usamos como cosméticos, están bien intervenidos. No sé si han escuchado el concepto de disruptores hormonales, ya que tiene que ver con que muchas de las cosas cosméticas que utilizamos, al menos acá en Chile, no sé si en todos los países, pero hay cosas que acá a Chile llegan, que están prohibidas en otros países de ser vendidas, pero aquí lo que hacen es como venir a interrumpir los procesos hormonales de la infancia y de la adolescencia y de la adultez. Entonces, no sé si hay champús, por ejemplo, para el pelo que vienen a alterar las hormonas de los adolescentes. Y eso ha provocado que los cambios hormonales ya en las niñas no se dé tanto a los 12 sino que empiece desde antes. Ya esto se ve reflejado, por ejemplo, en su primera menstruación, que ya se está como llevando cada vez más pequeñas les está llegando, no sé si se han dado cuenta, y eso tiene que ver por estar tan intervenidos con cosas que no son naturales para nuestro cuerpo y que Dios no las pensó ni las creó, ¿ya? Entonces, eso también es otro punto que abordar, como cuidarnos de esto, como les decía, disruptores hormonales, ya que uno puede ir buscando en internet cuáles son los disruptores hormonales, qué cosméticos tienen estas cosas para evitarlos en nuestros niños. Ya eso también es relevante, es como un tips así muy aparte de esto, pero es importante porque el hecho de que intervengan nuestras hormonas, el sistema endocrino, que es el sistema hormonal, sirve para muchas cosas, pero está muy asociado a nuestras emociones, ¿ya? A nuestros cambios de humor, está asociado a dificultades de la salud mental. Hay enfermedades asociadas a hormonas como el hipotiroidismo, por ejemplo, que es una enfermedad hormonal de alguna manera, pero por ejemplo provoca depresión. No sé si sabían eso, provoca depresión por los cambios de ánimo que tiene a nivel hormonal. Entonces, ya entendemos que en la adolescencia existe, como puse ahí, una remodelación cerebral, ya como que empiezan a cambiar muchas cosas porque cambia su pensamiento, como lo hablamos en un principio, y existen cambios hormonales, principalmente, como dicen, hay aumentos de estrógeno, progesterona y testosterona, ¿ya? Los estrógenos y la progesterona es en las mujeres, ¿ya? Y obviamente la testosterona en los hombres, ¿ya? Y esto hace em, que empiecen, por ejemplo, esto mismo, como a tener más atracción hacia el sexo opuesto, comiencen a tener más curiosidad por la sexualidad, ¿ya? Em, pero también, por otro lado, estos cambios hormonales también hacen que vivan las emociones más intensas, que haya mayor sensibilidad al rechazo de sus pares. em, que empiecen a vivir todo un poco más exagerado. No sé si les ha pasado con sus adolescentes, las que tienen adolescentes, como que pareciera que todo es un poquito más dramático, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí es complejo porque estos cambios hormonales, como les decía, empiezan a involucrar también aspectos emocionales importantes, porque también empieza con la adolescencia con esta búsqueda de identidad, de quién soy, en qué creo,
¿Qué quiero para mi vida? Empiezan esas preguntas em, y se empiezan a cuestionar. Algunos se cuestionan, por ejemplo, la fe, si es que van a una iglesia, algunos se cuestionan si son felices, si no, qué es lo que quieren para su vida. Y como les decía, la adolescencia es una preparación para la independencia. Entonces, aquí sí que es importante guiarlos bien y comenzar a darle una autonomía, pero de forma controlada y de forma saludable. Entonces, en la adolescencia no se habla tanto de control, sino de acompañamiento para que en algún momento ellos se independicen y que hayan sido guiados de la mejor manera para que esa independencia sea saludable hacia la adultez. Entonces, como les decía, búsqueda de identidad es importante porque aquí es donde mayor tenemos que sembrar la identidad en Cristo, quienes somos en Él, que nuestros hijos tengan claro que son hijos de Dios, que son amados, que tienen valor en Cristo, que ese es su valor, que su valor no lo da el mundo, que su valor no lo da el compañero, que su valor no lo da porque como se empiezan a comparar con otros, empiezan a creer que su valor está en eso. ¿En qué ropa me compro mejor para que mi compañero me vea? O quizás en qué destaco para poder ser visto, pero ese no es nuestro valor. Nuestro valor está el hecho de ser hijos de Dios, ¿ya? Entonces, acá también hay algo importante que quiero comentar, que también en la adolescencia hay una mayor sensibilidad como en las recompensas. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros en el cerebro tenemos un sistema que se llama como el sistema de recompensa, ¿ya? Que tiene que ver con que eh, necesitamos experiencias gratificantes para sentirnos como felices, placenteros, y aquí es donde entra como esta hormonita que se llama la dopamina, que está relacionada a la motivación, que está relacionada como al placer, a sentirnos bien. Entonces, empieza el adolescente a responder más intensamente a estas experiencias gratificantes, a estas experiencias que me dan dopamina, que me dan dopamina, que me hacen secretar dopamina. Entonces, por eso empiezan a buscar nuevas experiencias, por eso empiezan a hacer cosas distintas, cosas que les generen como adrenalina, como sensaciones distintas, ¿me entienden? Entonces, por eso ahí se habla a veces como, no, el adolescente está rebelde, pero de alguna manera no siempre es rebeldía, sino que tiene que ver con esta búsqueda que es parte del desarrollo, pero que nosotros tenemos que guiar, ¿ya? Eh, como les decía, esta parte es un proceso donde nos preparamos para la adultez. Y yo creo que no es casualidad, obviamente, que Dios permita esta etapa, porque el cerebro fue creado así y fue creado por Dios. Entonces, em, la tarea de los papás en este sentido cambia con respecto a la infancia. Como les decía, ya no se va a tratar de controlar, sino de ser influyentes en nuestro hijo. No de controlar todo lo que hagan y cómo lo haga, sino como decir, yo influyo en mi hijo de una forma positiva, cosa que él tome la mejor decisión sin yo tener que estar ahí. No, no hagas eso porque yo te dije que no, sino como yo le enseñé y yo lo guié para que él decidiera en autonomía esa mejor decisión. ¿Se entiende? Por eso es importante entender estos procesos. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O algo que no hayan entendido o que yo me expresé mal? No, te Eso expresaste salió muy bien. excelentemente bien. Ya, Claro. perfecto. ¿Se entiende? Entonces, es complejo, porque como les decía, como que hay muchos cuestionamientos en el adolescente y también aquí tomamos algo importante que la historia de vida igual es relevante para las rebeldías o las rebeldías que llamamos nosotros, porque puede ser que el adolescente a lo mejor se está poniendo como más rebelde o que no quiere hacer cosas, pero a lo mejor está viviendo cosas en la intimidad, como no sé, bullying o violencia o también incluso en casa a lo mejor le falta mayor afecto físico o a lo mejor tiene una necesidad mayor de atención que no se le está dando y todos los adolescentes responden en su conducta a algo que está pasando, o sea, si su adolescente está teniendo conductas que uno dice, esta conducta es como que no es tan natural o no es tan normal o no es tan beneficiosa para él, eh, antes de ir al adolescente, enfrentarlo, retarlo, castigarlo, sea como sea, preguntarnos desde el amor,
algo más está pasando a mi hijo. Y si no hemos construido un vínculo para que él me cuente lo que está pasando o que no tenga la confianza, ahí yo siempre digo, también clamar a Dios y pedir discernimiento. Discernimiento de qué le está pasando a mi hijo. Si mi hijo no me quiere decir, ¿por qué Dios no nos podría mostrar qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que eh, Dios lo hace cuando uno lo clama. Y yo siento que el Espíritu de Dios nos puede mostrar qué es lo que está ocurriendo. A lo mejor está viendo situaciones complejas. Hay situaciones muy, muy duras, lamentablemente, en este mundo, como abusos, abusos sexuales, abusos de poder, abusos de diferentes tipos que nuestros hijos pueden vivir en distintos contextos. Esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Y eso después habla de la conducta. Se ve expresado en la conducta. Entonces, antes de castigar, de retar, de criticar, de ir al tiro como a la forma que al final yo creo que nosotras fuimos criadas, ¿no? Como de inmediato en el reto, de inmediato como el cuestionamiento, sino que tener esa comprensión, ese amor de decir, ¿qué le está pasando? Hacernos esa pregunta antes de eso. Ahora vamos a una parte súper importante que yo les decía, para que nuestro hijo, nuestro niño, nuestro adolescente logre confiar en nosotras y decirnos qué es lo que le está pasando, o los cambios que está teniendo, lo que sea, es importante el vínculo. ¿Y qué es el vínculo? Ya, el vínculo es una relación emocional, ya, em, que permite que nuestros niños se sientan seguros en este mundo. ¿Ya? Ese es el vínculo. Cuando yo tengo un vínculo con alguien significa que yo me siento seguro con esa persona. Yo sé que esa persona va a estar para mí. Yo puedo sentir tranquilidad al estar con esa persona. Y aquí puse una frase que dice, los niños obedecen mejor a quien se sienten conectados que a quienes temen. ¿Ya? Porque yo sé que hay una crianza como desde el temor. Yo igual crecí como en una crianza de como de más violenta o de ser golpeada cuando algo no hacía correctamente. Y era como algo común, porque antes era como común, ¿no? Em, y claro, de alguna manera yo recuerdo que obedecía a mi papá por eso, pero no porque le tuviera confianza. Y cuando yo empecé a estudiar psicología y entendí muchas cosas, yo decía, claro, yo obedecía desde el temor, pero por otro lado, quizás mi hermana era más rebelde. No obedecía igual que yo, porque éramos distintas. ¿Ya? Pero cuando un hijo está conectado y hay un vínculo hermoso, esa obediencia no es desde el temor, sino que es desde el amor. Y eso es mucho más bello, es mucho más bello. Y como les decía, el vínculo aquí dice, es la relación emocional para explorar seguros, ¿ya? El mensaje interno que nos deja un vínculo saludable sería que soy amado, soy valiosa y hay alguien que responde si necesito ayuda. Eso es lo que me genera un buen vínculo, ¿ya? Es una certeza en este mundo de que yo no estoy sola, ¿ya? ¿Y cómo formar este vínculo? Si usted dice, uy, la verdad es que con lo que estamos hablando quizás no he formado el vínculo porque no lo sabía. Y aquí partimos de la base, mis amadas hermanas, de que no tiene por qué saberlo. eh, Todas nos podemos equivocar, quizás nos hemos equivocado en la crianza. Hasta yo me pongo ahí. Pero siempre hay una nueva forma de hacerlo mejor y una nueva oportunidad. Y eso es muy hermoso de reconocer. Y también el reconocer y el ser humilde es parte de Cristo informado en nosotras. Ya, entonces si uno ha dicho, uy, hasta aquí creo que no he formado tan buen vínculo, o no entendía lo que era el vínculo, o no entendía que esto era importante, ¿cómo lo podemos formar hoy en día? Primero reconocer, cómo ha sido mi crianza. ¿He faltado en algo tal vez? ¿No vi estas cosas que no sabía que existían? ¿No había entendido el cerebro de mi hijo hasta ahora? Em, Primero, disponibilidad. Disponibilidad emocional, ¿ya? Eso quiere decir escuchar, escuchar realmente. No esa escucha activa, ¿no? Esa escucha donde yo te miro a los ojos, donde yo asiento a lo que tú me dices, donde yo me involucro en lo que mi hijo me está diciendo, con ese interés real, ¿ya? Por otro lado,
la segunda forma es como la sensibilidad. em, Entender lo que les decía, como esto, comprender qué hay detrás de lo que mi hijo le está pasando, lo que está haciendo. Su conducta es la consecuencia de algo que está viviendo y que algo que puede hacer en casa o en otro área de su vida. Ver esa sensibilidad y esa sensibilidad también tiene que ver con la sensibilidad que tengamos al Espíritu de Dios, que tengamos en el Señor, el ser sensibles a la voz de Dios también en nuestra crianza. Y finalmente, que yo siento que es lo más importante y eso es como recordar que somos seres humanos y nos equivocamos. Nos vamos a equivocar y probablemente después de este taller igual nos vamos a equivocar y yo igual me voy a seguir equivocando porque soy una persona y que estoy siendo formada y la palabra dice que nos vamos a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces hasta ese día vamos a seguir siendo muy imperfectas hasta que el Señor nos lleve, ¿no? Entonces, el reparar cuando nos equivoquemos, eso es muy, muy importante. Y esto también lo he hablado con niños y adolescentes que cuando sus padres se han equivocado en la crianza o quizás los castigaron y no había que castigarlo o algo pasó y su papá reconoció el error y pidió perdón, eso queda y es poderoso y es una enseñanza. Entonces, si por ejemplo, ya. Han hablado historias de ya, mi hijita estaba tirando todo, dejó la embarrada, hizo una pataleta, yo no supe calmarme y me desbordé y tal vez le grité y le dije, ¿sabes qué? Me tienes aburrida, no sé por qué te tuve, por ejemplo. Que hay cosas que uno puede decir impulsivamente, ¿ya? Em, para construir el vínculo, lo mejor sería decir, hija, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo no debía hablarte así. La actitud que tuviste en mí no es la que corresponde y yo te pido perdón. Entonces, como dice ahí, madre segura es la que sabe volver tras fallar, ¿ya? Ya. Y la reparación siempre. ¿Alguien va a hablar? ¿Sí? ¿No? No, parece que no. Pero eso, como reparar. Cada vez que yo me equivoque, yo reparo y eso hace que mi hijo diga, mi mamá sabe reconocer errores y puedo volver a ella, puedo confiar porque aunque se equivoca, sigue siendo un lugar seguro para mí. Y esto es bonito porque no nos hace tener que ser perfectas mamás, ni tener que siempre hacerlo bien, porque nos vamos a equivocar, como les digo. Hasta a mí me pasa y teniendo todo este conocimiento, de repente, hoy hice algo, dije algo que no debí porque fui impulsiva, pero me detuve a pensar que debí reparar. Em, y como les digo, lo que más daña el vínculo es no reconocer el error. Es de las cosas que más puede dañar el vínculo. Y finalmente, la base de la confianza. Eh, los niños desarrollan como mayor confianza cuando experimentan protección y respuesta emocional. Por ejemplo, cuando se sienten protegidos por nosotros, cuando saben que nosotros vamos a estar para ellos. Y respuesta emocional cuando, em, no sé, se desborda emocionalmente, pero yo atiendo esa emoción, yo valido lo que está sintiendo. Evitar comentarios como, no llores si no es para tanto. Y quizás para nosotros como adultos a lo mejor no es para tanto, pero como hablábamos de su cerebro es distinto, tal vez que se le haya caído el helado puede haber sido lo peor del mundo porque su amígdala no entendió que no era tan terrible, porque su cerebro todavía no tenía esa capacidad. Pero yo como adulta, en vez de decirle, pero si no llores, no es para tanto, puedo decirle, ay, hija, entiendo, tranquila, puedes llorar y está bien llorar. Y después reparamos. A lo mejor podemos ir a comprar a otro lado o de repente decir, bueno, la vida es así, de repente uno va a caer algo y no lo va a recuperar, pero tranquila, pero sigamos disfrutando. ¿Me entiendes? Siempre validar lo que está sintiendo. Y validar la emoción no significa que validemos la mala conducta, eso es importante de entender. El decir, está bien que te enojes, no significa que yo diga, está bien que golpees todo cuando estás enojado. No. Está bien enojarse, pero cuando nos enojamos, no golpeamos. Eso es una enseñanza. Entonces, como les decía, la base de la confianza. Em,
una buena confianza construida en la infancia, cuando mi hijo puede confiar en mí, cuando yo construir un vínculo, cuando yo lo escucho, cuando yo lo miro, cuando yo atiendo sus emociones, yo atiendo lo que me quiere contar, todo eso va a influir en su autoestima, va a influir en sus relaciones futuras, va a influir incluso en su relación con Dios, porque recuerden que Dios también tiene un rol de padre. Y cuando nosotros tenemos la visión de paternidad dañada, nos cuesta también mirar a Dios de forma como un padre que pudiera suplir nuestras necesidades. ¿Se entiende? Y eso me ha tocado mucho verlo en terapia con, con, con mujeres, generalmente mujeres que son cristianas. Y hablamos sobre la paternidad y su relación con Dios y tienden a tener relaciones como incluso como a veces ven a Dios como un Dios muy castigador y como que le temen mucho, como no del temor como ese temor que uno por amor al Señor no deja de hacer cosas, sino ese miedo a Dios. Como no, es que si hago esto Dios me va a castigar y como que viven en esa relación porque tuvieron un padre violento, por ejemplo, y su concepción de paternidad está errada. Entonces les cuesta ver a ese padre realmente que es un Dios amoroso. ¿Se entiende? Entonces es importante que nuestro rol es muy relevante. La concepción que nuestros hijos tengan de nosotros es súper relevante para sus relaciones futuras. ¿Sabían que em, cómo son los padres, cómo influyen los padres en los niños? Es cómo también ellos van a buscar después pareja, van a buscar el esposo o la esposa en el futuro. Depende de cómo fueron criados, es con quienes después ellos van a vincularse con otros, en sus relaciones de amistad, lo que van a permitir en el matrimonio, lo que no, en las amistades, lo que van a dejar que las amistades le hagan o no, va a depender también en qué figura fuimos nosotros para ellos. Es, es increíble, pero por eso siento que Dios siempre es tan hermoso y sabio de que creó la familia con un fin. Creó a dos padres para que pudieran formar. Y cuando no hubiese, siempre que pueda haber alguien que tenga ese corazón. Entonces, así como Dios es refugio y seguridad para nosotras, los padres somos llamados a reflejar esa seguridad para ellos, porque les estamos enseñando, somos lo más cercano que tienen. ¿Hasta ahí pregunta o comentario? ¿O pasamos? La influencia que un adolescente puede tener en la escuela, con los amiguitos de su entorno en la escuela y muchas veces hasta los mismos profesores, que hoy en día los profesores de las escuelas, por lo menos aquí en Estados Unidos, son muy Mm, diferentes a los latinos. claro. Porque yo me quedé con la boca abierta cuando yo supe que a mis hijos le hablaban de condones, de los aparatos eso para evitar hijos y dónde podían ir. Y yo me quedé con la boca abierta cuando mis hijos apenas tenían entre 14 y 16 años. Claro, claro, obviamente igual el entorno en el que estén uno no siempre va a estar presente, ¿no? Como en lo que las enseñanzas que le va a entregar el mundo y ahí es donde hablaba como la importancia de nuestra influencia primero en casa, porque si yo lo influyo de una buena forma, independiente de lo que le enseñen a él, en otros contextos debiese el adolescente em, como influir en eso, como decir, bueno, mis padres me han enseñado esto y lo que me están enseñando acá va en contra de lo que ellos me han enseñado, entonces la idea es que nosotros seamos tan influentes en nuestros hijos, los primeros influentes que cuando venga, porque lamentablemente no los vamos a poder tener en una burbuja, lamentablemente, y este mundo está corrompidísimo, lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos? O los amarramos en una burbuja, que no sería lo correcto, los soltamos, pero sí recordar siempre cuál es la primera influencia. Entonces, claro, sí pueden ser influenciados por los otros adolescentes, pero ahí también hay que ver por qué está siendo influenciado mi hijo. Como les decía, a lo mejor necesita ser validado por sus pares. Pero ¿por qué mi hijo necesita ser validado por sus pares? ¿Qué está pasando?
y preguntar, ¿por qué necesitas esa validación? No, quizás tiene baja autoestima. Ya, entonces, hijo, vamos a trabajar tu autoestima porque tú no puedes ser influenciado por nadie. ¿Se entiende? Entonces, eso, eso desde esa perspectiva. Vamos a, bueno, a la disciplina, que esto es importante, ¿ya? Una disciplina con límites, pero sin destruir el vínculo, ¿ya? Porque la disciplina es importante. Y hablábamos ese día también que la disciplina, yo les había dicho que venía del latín discipulus, que habla de discípulo, ¿ya? Y el discípulo es alguien que aprende. La disciplina no nace para castigar, sino nace para formar corazones, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de conceptos relevantes sobre la autoridad versus el autoritarismo, ya que son cosas súper distintas, pero que se da también en la crianza. Em, la autoridad, como dice ahí, guía, enseña, corrige con respeto y mantiene límites firmes, ¿ya? Entonces corrige con amor, no con gritos, no con peleas, no con desbordes, sino que guía y acompaña. Versus el autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Cuando imponemos, cuando intimidamos, cuando exigimos obediencia, como les hablaba, como desde el miedo, desde el control, desde fomentar eso en nuestros hijos, como el miedo que nos tengan, o como no dar espacio a que el niño pueda tener una opinión, porque también pueden tener una opinión, ¿ya? Ahora, que esa opinión siempre sea como la más correcta, puede ser que no, pero ahí la idea es uno educarlo. Pero como escucharlos también es parte de la disciplina, ¿ya? Em, no sé cómo se daba, cómo se da en sus culturas, al menos acá en Chile, cuando antes, cuando uno era niño, pero ya antes que yo fuera niña en realidad, como más pasado, como que los niños no tenían derecho a voz ni voto en casa, como que si, incluso si estábamos en la mesa no podíamos opinar nada, no podíamos pedir nada, no se podía decir nada, porque nuestra opinión y nada de lo que digamos tenía valor. Entonces, incluso si es que un niño de repente, no sé, decía mamá tal cosa, e interrumpía en la mesa, les pegaban y los sacaban de las mesas. Entonces, eso sería como un autoritarismo, ¿ya? Pero una autoridad sana, como le decía, guía y enseña y le da espacio al niño también a ser escuchado, con límites, pero ser escuchado. Entonces, vamos a, acá, yo igual les hablé un poquito, o no sé si le hablé ese día, pero hay un autor y habla sobre los estilos parentales. Ya existen estilos, ¿ya? Existe el estilo autoritario, como les decía, hay mucho control, mucha rigidez, mucho castigo, y poco afecto, ya, como poco amor, porque el afecto se tiene que mostrar con los niños, uno tiene que abrazarlos, tiene que decirles que uno los ama, eso es importante, verbalizar esas cosas, pensando que nuestro mismo Dios nos dice en la palabra cuánto nos ama, no Él lo expresa en la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros no tendríamos que hacerlo? Nosotros también tenemos que hacerlo. Después está el negligente, que es poco afecto y poco control, ¿ya? Que uno lo puede ver quizá estos niños que de repente se tienen que ir a ciertos centros porque los padres no están presentes, los dejaron solos, quizás ni siquiera los llevan al colegio, no hay amor, no hay control, no les importa de alguna manera. Y que acá en Chile al menos se les lleva a estos niños al CENAME, que es como em, la protección infantil del Estado, ¿ya? Sería como, a eso se les llama como padres negligentes. Por otro lado, también están los permisivos, ya que es mucho afecto y pocos límites. Esos papás que no les dicen nada a los hijos, ¿ya? Mucho amor, pero poca autoridad. Ya eso tampoco está mal, porque, o sea, también está mal, porque tenemos que ir teniendo un equilibrio, ¿ya? Está bien dar mucho amor y decirle que los amamos, pero si yo a mi hijo le digo, si no le digo nada, si no sé, le pegó a alguien y yo no intervengo, si fue irrespetuoso con un adulto y no le digo nada, no está bien. Y finalmente está el autoritativo democrático, así se llama. Mucho afecto y límites claros. Y este estilo está estudiado que es el que produce mejores resultados.
¿ya? Este autoritativo democrático es como lo que hablábamos un poco ahora, como el ser amable, pero con límites, el decir que no con firmeza, pero con amor, el, el estar presente, el escuchar activamente, pero también corregir cuando se tiene que corregir, ¿ya? Y esto produce resultados en la autoestima y en la seguridad. De hecho, también producen mejores resultados en un rendimiento académico de los niños. Esto está todo muy estudiado y tienen mayor estabilidad y mejor salud mental y también tienen muchas mejores competencias sociales. Ya tienen mejores relaciones con sus compañeros, tienen mejores decisiones de con quién relacionarse y con quién no. Este sería como el estilo más adecuado, ¿ya? Y bueno, hablando de eso un poco como las investigaciones y todo lo que se ha tratado de hacer estos últimos años, muestra que si bien el castigo, como el castigo ya sea físico, así como bien, como más fuerte, porque está bien uno castigar con cosas, obviamente decir como ya, más que castigo hablábamos la otra vez de consecuencias, ¿no? Que si el niño hace algo tiene una consecuencia, eso tiene que estar. Pero este castigo que hablábamos que es más autoritario, como más... em, quizás como rígido y como de mala forma, si bien puede detener una conducta en el momento, no necesariamente va a enseñar una habilidad nueva, no necesariamente va a enseñarle realmente al niño que eso que hizo está mal, sino que finalmente terminan no haciendo algo por temor, que ya lo hablamos. Entonces, una disciplina efectiva va a incorporar enseñanza, va a incorporar reflexión, va a incorporar reparación, que lo hablábamos, va a incorporar consecuencias relacionadas a la conducta, que era lo que hablábamos Venga. la otra vez. No sé si alguien quiere decir o se le abro el... Y bueno, Delva, y dame un segundito. Delva, ¿tú quieres comentar algo? Creo que fue sin querer, la puse el mío. ¿Y eso qué? sí, seguimos, ya. Bueno, y finalmente, algo hermoso, que es lo que el Señor a mí me ha hablado en mi intimidad con respecto a la crianza, porque yo igual obviamente estudio mucho, trato de ver todas las estadísticas, como todas las pruebas y las investigaciones que se hacen de las cosas. Pero yo también en un momento le decía, Señor, pero yo quiero que ser, no quiero, no voy ni por la crianza respetuosa ni por la crianza positiva, yo quiero la crianza tuya, la crianza de Cristo, la crianza que es bíblica, la crianza que tú pensaste cuando nos creaste. Eh, y el Señor me hablaba de esto. Y, ¿y por qué es importante? Porque nosotras somos hijas del Señor y, y porque también nuestro carácter tiene que ser formado, ¿no? Cuando conocemos al Señor, poco a poco quizás hay conductas que nosotros dejamos de un rato para otro porque ya no iban con lo que con lo que hoy día creíamos. Pero también hay otras cosas que poco a poco nos va costando en el camino de ir sacando, malas conductas, malas formas, mal carácter, y la idea es que nos vayamos puliendo. Y yo he sentido que en la crianza ha sido donde más Dios ha trabajado en mi carácter. Y eso es de lo que un poquito les quiero hablar ahora, como para ir finalizando. Y acá dice, una de las primeras cosas es un amor incondicional, aunque nuestro amor igual es condicionado porque el único amor incondicional es de Dios, pero dice, amar antes del cambio. Dice, la identidad del niño va antes que su conducta, ¿ya? Es decir, primero miro en amor a mi hijo antes que la conducta que está haciendo. ¿Y por qué? Si lo damos a la palabra, ahí en Romanos, si no me equivoco, 5:8 dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él no miró primero nuestra condición, sino que Él nos amó primero. Y así nosotros podemos mirar a nuestros hijos como, en vez de mirar primero como el niño desobediente y mañoso, no sé si mañoso es una palabra que puedan entender. Mañoso es como mal portado. Em, primero miro su identidad.
lo que Él me dio. ¿Quién es antes? Así como Él, como Cristo un día nos miró antes de nuestro pecado y quiso morir por nosotros. En segundo punto, eh, bueno, para terminar aquí yo escribí algo que quiero como decirlo. En el amor incondicional dice, nuestros hijos necesitan saber que son amados incluso cuando se equivocan. La corrección debe dirigirse a la conducta, no al valor de la persona. Y ahí tenemos que cuidarnos porque a veces como papás igual podemos destruir su autoestima. Cuando nos enojamos por algo que hicieron, regresar y volver a entender em, que fue la conducta la mala, pero no es mi hijo el malo. Y eso cambia mucho las perspectivas de las cosas. Luego, firmeza sin dureza, como les decía, ser firmes, pero en amor. Hay que validar sus emociones, pero entendiendo los límites, que eso es relevante, em, pero sin humillar ni condenar, ¿ya? Sin humillar, que mis palabras no sean hirientes, que mis palabras no sean humillantes. Em, si vemos, por ejemplo, Jesús era compasivo, pero también establecía límites claros. No era permisivo ni autoritario. Acá en Juan 8:11 vemos que dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿no? Le dijo. Entonces decir, de alguna manera, no condenó, le dijo la acción, pero sí le trajo una consecuencia, ¿no? Como, o le dice como, pero con límite, no peques más. O sea, yo no te condeno, pero no peques más. Entonces, fue en amor. Él no le dijo como, oye, ya, pues yo no te condeno, pero pobre de ti, que no sé qué, y que lo trató mal, no. Fue con firmeza, pero sin dureza, pero teniendo claro. Así tenemos que ser como papás. Yo te hablo en amor, pero es claro lo que te estoy diciendo. Tengo límites con lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, si hablábamos del carrito o de las cosas, volviste a tirar los juguetes y yo ya te había dicho que no estas tercera vez, entonces te los voy a tener que quitar, esa es la consecuencia. Pero te lo digo en amor. Luego el tercer punto es escuchar antes de corregir. Ahí como pongo ahí dice comprender el corazón y las emociones del niño antes de intervenir. Es muy relevante. La palabra del Señor en Santiago 1:19 dice que tenemos que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Tardo para enojarse, podría ser también. Entonces, antes de corregir una conducta, intentamos comprender qué está ocurriendo en el corazón de nuestros hijos y en sus emociones. Ya, en vez de inmediatamente castigar, entender, me ha pasado, no sé, no recuerdo quién me contaba esta historia, pero que ahí se sintió muy mal, una mamá me decía, ¿sabes qué? Vi a mi hijo que estaba todo sucio, todo manchado con, no recuerdo si era con témpera, no, bueno, no sé si allá se llama témpera, pero es como para pintar, estos, estos colores para pintar. Y yo llegué y le dije, ¿cómo se te ocurre? Y lo empecé a retar y lo empecé a castigar y tal mal. Y me dice, y mi hijo lloró y fue mal y después como que del rato él llega y él, lo que el niño le estaba haciendo era un dibujo de mucho amor a su mamá. Entonces, si bien quizá el niño había tenido una conducta inapropiada, pero era un niño, él no lo hizo con mala intención y le faltó guiarlo. Entonces, ese corazoncito de ese niño fue tan entristecido porque él, todo lo que él no entendía por qué lo estaban retando si él estaba haciéndole una obra de arte a su mamá con mucho amor. Y la mamá antes de escuchar, o sea, antes de corregir, em, no quiso escuchar, simplemente corrigió. Y eso es importante. Como dice la palabra, tenemos que ser pronto para oír, pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarnos, tardo para enojarnos. ¿Sabes? Ese es el último punto. Y como otro punto dice, enseña, no solo castigues. Hay que formar en lugar de hacerlo sufrir. Preguntarnos, ¿qué necesita aprender mi hijo en esta situación? En Hebreos 12:11 dice, la disciplina al presente después da fruto apacible. ¿Ya? Y hablamos que la disciplina era discipular, enseñar, guiar, no solamente gritar, retar ni castigar.
Entonces esa disciplina presente, esa disciplina real en amor, va a traer fruto apacible en su tiempo. La pregunta no tiene que ser cómo lo hago sufrir con lo que hizo, cómo lo hago para que él sienta la consecuencia de sus actos, sino qué necesita aprender, qué necesita ser formado en el corazón de mi hijo de esta situación que está viviendo, para que haya una enseñanza real de lo que hizo. Ujú. Y después también hablamos que restaurar tras el error, que es lo que hablábamos de la reparación también. Volver a conectar después de corregir para fortalecer el vínculo. Ya eso es importante. Jesús corregía para restaurar la relación. Y podemos hablar, yo acá puse un hermoso ejemplo, es Pedro después de negarlo 3 veces. ¿Se acuerdan de esa parte? Que Jesús lo restaura y le devuelve el propósito a Pedro, a pesar de que lo había negado. Jesús podría haberle dicho, tú me negaste, qué vas a hacer ahora? Tú ya me negaste, no tienes oportunidad. Pero no, Él restaura y le vuelve a recordar que es hijo y le vuelve a dar y le dice que apaciente sus ovejas. Le vuelve a dar una responsabilidad aún haberlo negado. Entonces, después de corregir, debemos volver a conectar. El objetivo no es ganarle a mi hijo, no es ganar la batalla, sino que fortalezcamos esta relación. Entonces, después de que pasa toda esta situación, de que quizás tuve una situación compleja con mi hijo, con mi adolescente que se portó pésimo, que vuelva a mí, que mi corazón vuelva a conectar con su corazón. Si ya peleamos, discutimos, fue un momento denso, después volver a acercarnos y decirle, ¿sabes qué, hijo? A pesar de las cosas que pasaron y tu conducta que no estoy de acuerdo, yo te amo, sigues siendo mi hijo, eres importante para mí. Y eso no lo va a cambiar ninguna conducta mala. Y eso restaura el vínculo. Y finalmente, no provocar, sino edificar, porque a veces también pasa que los padres pueden hacer enojar a los hijos, porque también somos imperfectos, entonces de repente también nos podemos equivocar. Nosotras también hacemos enojar, no sé, yo digo, yo también hago enojar a mi esposo, o quizás a mi amistad de repente con la forma en las que tengo, porque no soy perfecta. Y a nuestros hijos también los podemos. De hecho, por algo la palabra en Efesios 6:4 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Por algo lo dice, ¿no? Porque eso ocurre. Entonces, evitar la corrección que humilla o que desalienta, sino que guiemos con amor y verdad. La Biblia no solo nos enseña a corregir, también nos advierte, por ejemplo, de los riesgos de una corrección que humilla, irrita o desalienta. Ya. Eh, Como que no sería la forma, ¿no? Entonces, eh, una autoridad cristiana, un padre, una madre que quiere criar con el carácter de Cristo, no va a buscar controlar ni que nos obedezcan por miedo, sino que que formemos con amor y verdad. Y sabemos que el carácter de Cristo, cuando vemos a Jesús, era bondadoso, era piadoso, era misericordioso, sí ponía sus límites, eh, pero él miraba siempre con amor. Y nosotros asimismo tenemos que mirar a nuestros hijos. Y que si a mí me cuesta quizás, y aquí también hablamos del fruto del Espíritu, ¿no? Em, la paciencia, la templanza, que es dominio propio. Todo eso necesitamos para que Cristo forme en nosotras para poder criar. Y si hacia en el presente yo me doy cuenta con todo lo que hablamos que hay mucho que nos falta, pues yo creo que a todas nos falta y a mí me falta mucho, que hoy sea nuestra oración. ¿Sabes qué, Señor? Nunca había orado quizás que el carácter, tu carácter se forme en mi corazón y en mi crianza, para que mi hijo también vea ese ejemplo. Cuando yo trabajo con papás que son cristianos, porque también obviamente trabajo con papás que no son cristianos, yo les digo, recuerden que el primer ejemplo de Cristo son ustedes para sus hijos, no el pastor, no las personas de la iglesia, sino que son los papás. Nosotras, mujeres, amadas hijas de Dios, somos el primer ejemplo de Cristo en nuestras casas.
Entonces, eso es un desafío tremendo, ¿no? Y con eso quiero terminar esta noche. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Em, y bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta, opinión, comentario, experiencia que quieran contar. Estoy ahí abierta a eso. Muchas, muchas gracias por su atención y por esta oportunidad también. Wow, qué clase tan edificante hemos recibido en esta noche, hermana. Yo en particular, personalmente, yo me llevo muchísimo aprendizaje. Llevo una libreta aquí súper rayada con tanta información. Realmente todas hemos sido ministradas de una manera especial y me gustaría saber si alguna de las chicas tiene alguna pregunta hasta ahora. Yo por mi parte quiero agradecer la charla, me pareció muy, muy interesante. Gracias por su tiempo y por explicar súper bien, claramente todos esos puntos. Yo soy mamá de una niña de 14 años y, y fue tocado algunos de los puntos en los que yo tengo un poco de roce con mi hija, pero me ha servido mucho. Gracias por su charla. Y bueno, sí, tenía una pregunta, pero... Um, y ¿cómo uno puede hacer un vínculo con un niño? Digamos que yo siempre he tenido, trato de tener vínculos con mis hijas. Tengo una relación muy linda con la mayor. Con Julia se me ha dificultado un poco, pero ¿cómo uno crea más vínculos con un niño de 14 años que en realidad ella no se abre mucho conmigo? He tratado y he mejorado mucho, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puntos puedo tocar para hacer un vínculo más fuerte con mi hija? Ya. Yo creo que principalmente es también interesarte en sus propios intereses, como empezar a conocerla, em, preguntarle, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, tú tienes claros sus intereses, qué cosas le gustan, le agradan, Sí, o ya, sea, como por ese que, lado no tenemos problema. Es un poco más roce en carácter o en reglas, como decíamos, hace sus pataletas y ya no es una niña, ya tiene 14 años. Entonces, muchas de las veces me ha tocado a mí, como en la charla usted dijo, ceder y entrar y, hija, tranquila, yo te amo, dame un abrazo, no llores, cosas así, que no se me hace fácil, pero llegar a ella. Pero, o sea, sí me sí, gustaría tener una relación más eh, sólida con mi más hija, estrecha. que lo estoy tratando de hablar de Cristo, estoy tratando de esas cosas, o sea, bien, pero sí me gustaría conectar más con ella. Sí, claro, es difícil porque suele ser una etapa donde tienden a como a irse más a sus pies, A ¿sabes? Es sus, normal, ya. Eso es normal igual porque ellos empiezan a, como hablamos, como esta autonomía y ser más independiente y como es normal, puede que incluso no logremos como estar tan unidas y tan estrechos porque es parte del desarrollo ahora. Como te decía, tener claros sus intereses porque por ahí uno puede entrar, por ejemplo, si no sé, le gustara un deporte, te voy a ver, te acompaño, hay algo que te haga falta, podemos ir juntas, o sabes qué, hija, hoy día me gustaría tener un momento para nosotras dos, ¿dónde te gustaría ir? es que ¿Vamos? ese sí es el ¿Mm? punto, sí, me encanta y yo lo hago, bueno, lo hacía cuando podía, lo hacía mucho con ella, pero ese es el vínculo que ella prácticamente lo tiene más claro conmigo. Ella le encanta salir al mall, le encanta ir Mm. de compras, entonces yo sí siempre le he apoyado y todo. Ahora no tanto porque estoy un poco delicada de salud, pero me gustaría un vínculo más así como espiritual con ella, no sé, tendría Ah, que ya, trabajarlo en ese aspecto, porque los otros vínculos, o sea, así de cosas que ella quiere y le gusta y todo, yo ya, sé. más como desde la palabra, de que ella conecte más con lo espiritual, Sí, ¿no? algo Ya, que venga a mí, o sea, así cuando ella no se sienta bien o esté triste, ella no me busca, o sea, soy siempre yo la que noto y tengo yo que ir, pero ella ya, nunca me busca. entiendo. Quizás igual ahí como comenzar a hacerle ciertas preguntas más como quizás preguntarle, por ejemplo, cómo para ella sería más.
más cómodo como conversar contigo, o por ejemplo ella, ¿qué piensa de Dios? Sin juzgar lo que ella pueda decir, sino como validar lo que ella esté diciendo. Por ejemplo, ¿qué piensa de la iglesia? ¿Qué piensa de la oración? Como empezar a entender también qué es lo que ella ¿Qué es piensa lo que sobre ella ciertas cosas. piensa? Oh, Exacto. ¿Qué es lo que ella piensa? Porque de repente uno dice, yo quiero que mi hijo haga esto, esto, otro, pero a lo mejor lo que él piensa está súper errado o no, o a lo mejor no le hace sentido para ella en su mente. Entonces, empezar quizá a abrir ciertas conversaciones distintas con ella. ok. Yo, ese sería como mi consejo principalmente. Ahora, claro, igual habría que atender como más específico, a lo mejor cosas que ella esté viviendo, si hay otras experiencias, cómo ha sido también como su relación más profunda. Podríamos quizás igual conversarlo como más en privado, igual si quieres, como para tener más detalles de cosas, porque claro, igual hay como, de repente para atender un caso también hay que entender con más intimidad y más detalles ciertas cosas para entender su vínculo, el vínculo de ustedes, como para Entiendo. dar mayor como precisión en una respuesta. Ok, muchas gracias por su respuesta y por su tiempo. Me encantó su charla. De nada, un gusto. Y bueno, ahí pueden tener mi número también, creo que estoy en el grupo, entonces si alguna necesita una duda específica o algo más Seguro que íntimo que quisieran preguntar y que no quisieran hacerlo en este espacio, yo feliz les respondo. ok, muchas gracias. Yo le voy a compartir nuevamente el número de Gabriela a todas. ¿Alguien más con una pregunta? Si tienen una pregunta y se la quieren hacer por privado a Gabriela, lo pueden hacer, lo puede hacer en el grupo y con Eso, gusto yo sé que ella le va a responder. Bueno, hermanas, antes de despedir a nuestra querida Gabriela, me gustaría que todas participáramos. Si pueden abrir su micrófono o escribir en el chat, compartan una sola palabra que le describa lo que esta enseñanza significó para ustedes o lo que Dios habló a su corazón esta noche. Yo le voy a ir diciendo una por una, o no, la que quiera abrir el micrófono porque tal vez algunas no pueden, ¿ok? Ok, María Durán, ¿qué te pareció? ¿Cómo Dios ministró esta palabra en ti para arrancar? Iba a escribirlo, pero está bien. No, me aclaró muchas cosas que aunque ya mis hijos están grandes, yo fallé mucho, según veo, porque uno cría muchas veces como lo crían a uno, mm, y como a mí me mandaban a callar, y que mucho cuidado si tú hablabas cuando yo venía a la visita, y que tiene que mm, estar calladita, entonces, y que a uno lo criaban con vara, y que hay que dar por la, nosotros le decimos por las piernas, con la vara, que la vara es muy buena para educar. Así fue como yo eduqué, como me educaron a mí. Pero mis mm, hijos hoy en día son muchachos que están aquí en Estados Unidos, se han desarrollado aquí, y la forma de ellos decirme, ellos me dicen, no mami, porque tú no hablas, y ahora hay que hablar, y tú no hablabas y lo que hay es que hablar. Entonces, realmente ahora con esto, esta clase que tú acabas de dar, de ese vínculo, que aunque yo tengo muy buen vínculo con mis hijos, pero porque mis hijos son adultos ya. Pero cuando mis hijos eran adolescentes, yo me quedé tal vez hasta espantada con las cosas que ellos le decían a uno, cosas que supuestamente son normales en este país, pero para uno son cosas que no son normales. O sea, para mí son cosas que como que me chocaban. mm, Pero el Señor, gracias al Señor, el Señor me ayudó y mis hijos, por lo menos, mis hijos son buenos muchachos, o sea, son trabajadores, me respetan, aunque perdí la comunicación con Dios con ellos. Eso es una petición que yo le tengo a Dios para que sea el Señor que vuelva y me lo traiga a donde tienen que venir. Amén. Pero sí, la clase pa- para los que tienen muchachos adolescentes que la aprovechen. Yo lo voy a aprovechar para mis nietas, que todavía están pequeñas, pero sí. Muchas gracias, Gabriela. Eso te iba a decir, que lo aproveche con tus nietas. ¿Alguien más que tenga una palabra con Bueno, relación? yo criaba así mismo, como dice Elvira. La Ujú. correa es la que habla, pero uno le decía el por qué. Yo le decía porque, yo decía, mira, yo te voy a dar una pela porque tú hiciste esto y esto.
y no se puede hacer. Porque siempre que uno le daba yo en mi caso, siempre que yo le daba una pela a los hijos míos, yo decía, porque, mira, te voy a dar una pela porque tú no debiste hacer esto. Porque así criaban a uno, como ella dice, eso es verdad. Pero la clase de hoy estaba muy interesante para personas que tienen niños, adolescentes, como ella dice, muy chévere. Yo incluso tengo nietos, aunque no lo estoy cuidando, pero entendí muchas cosas, pues. Muchas gracias, Gabriela. Excelente, Buenas Ilumina. noches. Yo también digo lo mismo que Elvira. Fui criada así, a base de vara. Yo tengo los tres y ya son